El Señor le bendiga a todos, amén. Vamos a buscar en Proverbios capítulo 2. El tema de hoy día es el conocimiento de Dios. O el conocer a Dios puede ser, ¿no? Porque a veces se entiende el conocimiento de Dios como la omnisciencia de Dios, pero es por parte de nosotros. Padre, te doy gracias, alabo y te bendigo y te pido que tú, que eres Dios misericordioso, santo y bueno, nos hagas entender esta gran necesidad que tenemos, Señor, de conocerte a ti, Señor. Y que es la razón principal por la cual existimos, Señor. Porque la vida eterna, dice tu Hijo Jesucristo, a través del Evangelio de Juan, es conocerte a ti. Esta es la vida eterna, Señor, dice, que te conozcan a ti y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Señor, haznos entender algo que es tan glorioso, tan grandioso, que no tiene, Señor, es tan inmenso, Señor, es tan retante, Señor, pero que tú tengas misericordia y hagas entender la necesidad de conocerte, Señor, de asombrarnos ante ti, de glorificarte, de adorarte, Señor, de alabarte, cada vez que algo nuevo conocemos de ti, Señor, o cada día, Señor, saber la grandeza tuya. Gracias, Señor. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás conocimiento de Dios. Porque Jehová da sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Tomen asiento, hermano. El conocer es algo que todo ser humano siempre es parte de su naturaleza, podemos decir, el deseo de conocer, ¿no? De conocer cosas, de conocer, y como seres humanos nos proponemos conocer algo, porque eso está en nuestro interior, en nuestro ser normal, natural, y nosotros buscamos al objeto de lo que vamos a conocer, a estudiar, a investigar, lo que sea, ¿no? Y como el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces todo aquello, cuando el hombre comienza a estudiar o a investigar, a escudriñar, a meterse en las profundidades de lo que quiere conocer, es el objeto. Y eso nos da la posibilidad de meternos, ¿no? Y navegar en ese conocimiento hasta que encontramos algo, ¿no? Si es que Dios lo ha determinado que así sea, ¿no? Por eso que hay hombres sin ser cristianos han hecho grandes descubrimientos y otros siendo cristianos. Pero en el caso de Dios, nosotros tenemos que conocerlo a Él y Él va a ser el objeto del conocimiento. Si Él nos ha creado a nosotros y si de Él sale todo lo que nosotros somos y Él es el que nos da la vida, nos da todo para poder existir, entonces ese conocimiento de Dios es algo que realmente nosotros, los seres humanos, no estamos preparados para poder hacerlo. No hay forma, ¿me entiende? No hay forma de que el objeto que es Dios de nuestro estudio podamos nosotros llegar a entenderlo y a comprender. Jamás. No hay ser humano, no hay ser creado que por sí mismo haya podido decir, ahora yo conozco a Dios y estoy satisfecho. Jamás. Solamente cuando los hombres son salvados por Dios, cuando el hombre se acerca a Dios y el hombre se da a conocer a Dios,
¿no? Lo primero que Dios va a hacer es acercarse al hombre por medio de su palabra y su espíritu, de muchas maneras, de muchas formas. Por eso el autor de Hebreo dice, Dios habiendo hablado de muchas maneras, de muchas formas, ahora en este tiempo habla por medio de su Hijo. Entonces Dios se acerca y lo primero, cuando Él se va a acercar a nosotros, lo que va a pasar con nosotros es que nosotros no vamos a ver a Dios, sino nos vamos a ver a nosotros. ¿Y qué nos vemos? Nos vemos como hombres pecadores, como hombres que estamos totalmente, que no tenemos ninguna capacidad para acercarnos y conocer a Dios. Entonces lo primero que Dios va a hacer, va a trabajar con nuestras vidas para demostrarnos que somos pecadores, ¿me entiendes? Por eso dice Jesús a través de Juan, dice, y Él os convencerá de pecado, ¿no? De pecado. Lo primero que Dios va a hacer es acercarse a nosotros, Él mismo se va a acercar a nosotros y nos va a ver, y nosotros mismos vamos a ver nuestra condición. Porque no estamos en la capacidad de ver a Dios, ¿me entiendes? No estamos. Entonces lo primero es la medida que nosotros vamos entendiendo y comprendiendo que somos pecadores, que estamos separados, por eso el apóstol Juan dice, más cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Cuando el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, para el hombre era natural tener comunión con Dios y conocer a Dios en la medida en que Dios se lo permitió conocer a Dios. No ha habido y no habrá ser, aún después de convertido y transformado por Dios, de llegar a conocer a Dios en su plenitud, en la totalidad de Dios. No hay. No va a haber. El hombre no tiene la capacidad, aún glorificado, porque es un ser creado. Al ser creado, jamás, aún siendo convertido, vamos a decir, ya yo conozco a Dios perfectamente. No necesito conocer nada más de Dios. No. Por eso dice en Juan 17:3, léanlo, ¿qué dice? ¿Qué dice Abril? ¿Alguien? A ver, Abril, ¿qué dice? Más fuerte. A ver, Ruth, que la veo asombrada. A ver, Ruth. Juan 17:3. No, ahí no, único no entra. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ya. Y han enviado. Amén. Que has enviado. Esta es la vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Conocer a Dios. ¿De vez en cuando o siempre? Es por la eternidad, ¿me entiendes? Es por siempre. Entonces, por eso que nosotros que hemos estado haciendo, conociendo algunos atributos de Dios. Por ejemplo, la infinitud de Dios o lo infinito que es Dios. ¿Qué significa lo infinito que es Dios? A ver, ¿qué es aquello que han estudiado? A ver, ¿quién dio la clase de la infinitud o que Dios es infinito? ¿Ah? Katy no está. Katy, ¿no? A ver, fuerte, Katy, ¿no? No te escucho, de verdad. Párate. Si alguien acerca un virco, hermano. A ver, Benjamín. ¿A ti fue la eternidad? Ya, la eternidad. A ver, explica la eternidad. Ya después hablamos. ¿Ah? Ya, no escucho. Ya. Bueno, Dios es infinito. No tiene principio ni fin. Por eso dice, Él es el alfa y el omega. Cuando se refiere a Jesucristo, pero también es Dios, ¿no? Dios no tiene principio ni fin, ¿no? ¿En qué? En tiempo, en espacio, ¿no? En todo lo que tú te puedes imaginar, Dios es infinito, ¿no? Ya hemos dicho, la creación, toda la creación tiene un límite. Toda la creación tiene un principio y un fin, ¿me entiendes? En tiempo y en espacio. La creación no es que no tiene, llega un momento que ya no hay, nunca vamos a decir que es infinita.
No, la creación no es infinita. El que es infinito es Dios. La creación vamos a poner que es todo esto de aquí, todo esto que está aquí, este de aquí, ¿no? Imaginémonos, y Dios está sobre toda la creación. ¿Me entiende? La creación no es infinita, el que es infinito es Dios. Pareciera para nosotros que es infinita, ¿no? Ahí, por ejemplo, en estos días ha salido que hay posiblemente una estrella que está a una velocidad increíble, se está moviendo, ¿no? Y que está a 400.000 años de acá a luz de la Tierra, pero se está moviendo a 43 millones por hora de velocidad. Es increíble, lo han encontrado. Creen que es una estrella que es más grande que el Sol y que se está moviendo en una forma increíble. No sé si ustedes están viendo, pero en estos días se está hablando de eso. Los científicos están asombrados de lo que están viendo porque ese aparato o esa estrella está rompiendo todos los esquemas que ellos tienen, ¿no? Que de la velocidad, ha superado todas las velocidades. Entonces, en lo que es tiempo, en lo que es espacio, en todo Dios es infinito. Y ese Dios infinito ha creado todas las cosas, ¿no? Entonces, cuando tú y yo, por ejemplo, vamos y comenzamos a reflexionar, a meditar, aún sin conocer a Dios, de todo lo que existe. Si tú eres te gusta a ti mirar, averiguar, investigar, y te pones a mirar, y después te pones a pensar, a meditar, a reflexionar, es saludable, ¿no? ¿Por qué? Porque estás pensando, estás meditando en que tú no eres un ser que existe por sí mismo, ¿no? O no eres un ser que está de más aquí. Tú quieres saber por qué existes, para qué existes, y comienzas a averiguar de las cosas creadas que hay, y comienzas a averiguar. Así es, ¿no? Por ejemplo, Newton un día estaba ahí mirando y vio de que un árbol se cayó el fruto, ¿no? Cayó, normal, para él normal, cayó. Pero después eso se quedó en su mente, ¿no? Y se puso a pensar, ¿por qué ese fruto cayó? ¿Por qué frutos caen de arriba hacia abajo y no caen de abajo hacia arriba? Porque puede ser, ¿no es cierto? Si la Tierra gira. Entonces, él se puso a pensar, hasta que encontró ¿qué cosa? ¿Qué teoría? Ya ustedes saben, ¿no? Lo que están preparando o son universitarios, y ahí hizo un gran descubrimiento, ¿no? Un gran descubrimiento. No es que ahora, lamentablemente, los colegios no sé a qué van, hermano, a perder tiempo y hacer acá como este colegio, que todos los meses, 3 meses a los niñitos lo tienen en fiesta. Nada. Mire, yo estudié en un colegio de provincia todavía, ni siquiera acá en Lima, en provincia, hace 60 años, no, 55 años. 65 años. Ahí estudié, hermano. Ahí en un colegio de provincia, y muchas de las cosas que le estoy diciendo lo aprendí en ese colegio. ¿Se imaginan? Mire la calidad de colegio que había antes. Éramos más pobres, teníamos menos cosas, pero había una enseñanza. Los profesores eran profesores de vocación, tenían pasión. Por ejemplo, a mí, un profesor me enseñó de geografía y me decía, los temblores, los terremotos, los temblores son movimientos de la tierra. Es algo natural que tiene que suceder. Ahora con el tiempo, ahora entiendo que es verdad, ¿no es cierto? Mira, no era un cristiano y decía una gran verdad, ¿no? Hoy día, por ejemplo, están preocupados que en las costas de Canadá están habiendo muchos movimientos en la tierra, ¿no? Y al frente del mar hay una placa muy grande y piensan de que eso se va a mover, algo va a surgir ahí. Están muy preocupados, ¿no? Muy preocupados de lo que está pasando. Entonces son movimientos naturales de la tierra, después del pecado de Adán y Eva. Bueno, entonces nosotros, por naturaleza, tenemos ese deseo de investigar, de conocer las cosas. Toda persona natural, toda persona normal, toda persona tiene esa característica. Es raro ver una persona que no tenga esas características. Así tú veas, a veces los grandes pensadores son los más flojos que hay a veces. Son los más zánganos que hay. Todo el tiempo se pasan pensando.
¿Tú no has visto? De verdad, así hay gente. Así hay gente que todo el tiempo se pasa pensando y pensando por qué esto, por qué lo otro, y nunca hacen nada. Son muchos. Ahora, la gran diferencia hay otras personas que piensan, analizan todo y después se ponen a buscar el porqué de las cosas y a investigar y a ver, ¿no?, sus teorías, de lo que ellos piensan, de lo que ellos creen, y comienzan, ¿no?, ya ese es distinto, ¿no? Por ejemplo, antes en España, y acá también en el Perú, ustedes van a entender por qué hay balcones. ¿Saben por qué hay balcones en algunas casas antiguamente? ¿Por qué habían balcones? ¿Saben lo que son los balcones, no? Ya, los balcones, en España antes era normal y natural que hubiera los balcones. Entonces los balcones se sentaba la gente ahí, ¿no? Vamos a ver, tú tenías tu amigo, o tu familia, ¿no?, los esposos, se sentaban en el balcón y comenzaban a mirar a todas las personas que pasaban. Ahí escuchaban que conversaban, que dialogaban, y se metían a veces en el diálogo que estaban ellos. Si tú ibas por la calle, ibas conversando con alguien, ellos te miraban, te veían, si caminabas bien, no te caminaban, te analizaban todo. Esa era su razón de ser de ellos. No, esos son los teóricos, esos son los que están mirando cómo pasan las cosas, ¿no? Pero las personas que estaban en la calle son las personas que hacen que las cosas pasen. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque si una persona iba a veces caminando, iba preocupado caminando, para esa persona, uy, qué feo camina esa persona, ¿no? Mira cómo está, mira qué desordenado caminando, y otros criticaban y hablaban, pero en realidad esa persona estaba en una necesidad, iba de un punto a otro, y a él no le importaba cómo caminaba, ¿no? A él le importaba llegar al otro punto, ¿no?, que tenía que ir y resolver un problema que tenía. Entonces, muchas veces, tenemos ese problema que nosotros somos muy teóricos o miramos las cosas y no intervenimos. En cambio, aquí, cuando nosotros ya somos salvados y convertidos por Dios, cuando Dios se acerca a nosotros, lo primero que hace, Él nos va a demostrar que somos pecadores, y Él mismo también va a producir en nosotros la necesidad de arrepentirnos. Nos vamos a arrepentir, ¿no?, porque Dios va a demostrarnos los pecadores que somos, y Él nos da la solución al problema. ¿Cuál es la solución al problema? Arrepentirnos de nuestros pecados y después aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. A partir de ese momento nosotros podemos decir que comenzamos a conocer a Dios. Comenzamos esta jornada que va a ser por la eternidad el de conocer a Dios. Ese es uno de los grandes retos de todo cristiano, de toda persona. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que Dios ha hablado al hombre. ¿Por medio de quién? Por medio de la palabra de Dios, que es la Biblia. Y a través de ella, Dios nos va a abrir el entendimiento a la salvación, ¿no? Tú puedes decidir por Cristo. Tú puedes decir, bueno, yo me he arrepentido, pero en realidad no te has arrepentido, ¿no? Tú puedes decir, yo me he arrepentido, pero en realidad no te has arrepentido. Porque si no sigues haciendo lo mismo de antes y no ha pasado nada contigo, no te has arrepentido. O puede ser que te hayas arrepentido, es verdad, te has arrepentido, pero no has entendido lo que es el arrepentimiento. No has arrepentido el conocer a Dios. Es decir, que tienes que conocer a Dios. Porque hay muchos que se arrepienten y no entienden el arrepentimiento. Por eso que Pablo, en el capítulo 1 de Efesios, ¿no?, cuando vamos al capítulo 1 de Efesios, Pablo ora por una iglesia que él estuvo 3 años. Mire, Pablo fue pastor de esta iglesia 3 años. Pablo fue usado por Dios para fundar esta iglesia y tuvo, ¿cuántos años tuvo? 3 años, ¿no? Dice, y había problemas en esta iglesia. Dice, 1:15, por esta causa, Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, ¿os dé qué cosa? Espíritu de sabiduría y de revelación. ¿En quién? En el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Es decir,
Pablo oraba para que los hermanos de la iglesia, un sector de la iglesia de los hermanos de Éfeso, Dios le abriera los ojos del entendimiento. Dice, alumbrando vuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes por qué te has convertido, si tú no entiendes por qué es arrepentimiento, es porque no ha habido en ti Dios. Tú no has dejado que Dios trabaje en tu vida y no has recibido el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Es decir, Dios es el mismo que te da el conocimiento de Él. Tú no puedes conocer a Dios por ti mismo, ¿me entiendes? Y aún siendo cristiano, escucha bien, y aún siendo cristiano, esto es algo que viene de Dios y tú puedes perder esta perspectiva del conocimiento de Dios. Dios te da esta bendición, pero tú la puedes perder. Es como un don. Es algo que Dios da y que para que tú lo mantengas tienes que estar en comunión con Él. Muchos hermanos, creen que conocen a Dios. Y saben, hermano, el otro día escuchaba a John Piper predicar y decía, tú puedes estar 10 horas al día estudiando Biblia por 40 años y no conocer a Dios. 10 horas diarias, saca tu cuenta y multiplica 40 años por 10 horas cada día. ¿Cuántas horas? Y no conocer a Dios. Muchos creen que yo leyendo la palabra y entendiendo a mi manera y a mi forma la palabra de Dios, y aún hasta puedo seguir los lineamientos de los que dicen cómo debo estudiar la palabra, los pasos, todos los pasos, y nunca conocer a Dios, hermano. Y eso no es nuevo. Eso ha sido de siempre, por si acaso. De siempre. Por eso que la iglesia ha tenido tantos problemas. Los que más problemas causan a la iglesia son esos tipos de creyentes. De supuestos creyentes que no están convertidos y no tienen temor de Dios. ¿Me entiende? No tienen temor de Dios. Cuando tú ves a alguien que habla mucho de Biblia y que dice que conoce mucho a Dios y tú le ves hacer cosas que van en contra de la palabra, corre, hermano, no te juntes con ese hermano. No te juntes, te va a destruir. Porque ese hermano ese en cualquier momento, ese o esa, va a caer bajo la ira de Dios. ¿Me entiende? Porque toma el nombre de Dios y habla mucho de Dios, pero sabe de Dios, pero no tiene conocimiento de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú vas a temblar delante de la presencia de Dios. Por eso dice que Pablo dice, tenemos que cuidar nuestra salvación con ¿cómo? Con temor y temblor. Por eso que a veces muchos creen que acumulando conocimiento es conocimiento humano, ¿no? Dice, cuando se usa sin objeto el conocimiento en un sentido formal, da una definición más precisa como un conocimiento que se autodetermina o se autorregula. De modo que la diferencia mencionada en Colosenses 3:10, alguien lee Colosenses 3:10, yo me regulo, yo me determino, yo digo qué hago, qué no hago, yo que conozco supuestamente la palabra, que yo supuestamente conozco a Dios, yo me regulo, yo me determino, yo digo qué hago y qué no hago. ¿Me entiendes? ¿Estás entendiendo? Cuando dice, hago esto y no hago esto, hago esto y no hago esto, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ahí estamos viendo a una persona que se cree superior a Dios y él toma decisiones y no es que Dios le ha demostrado que él se tiene que rendir, que él se tiene que negar a sí mismo, que él tiene que tener, porque el conocimiento de Dios va unido al temor de Dios. ¿Me entiendes? El conocimiento de Dios va unido al temor de Dios. No puede haber una persona que dice que conoce a Dios y no tiene temor de Dios. Y dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir,
que cuando tú y yo conocemos a Dios, después de arrepentirnos y haber aceptado que somos pecadores, arrepentidos, aceptamos que Cristo tomó nuestro lugar y que ahora nuestra vida ya no nos pertenece y que el que gobierna y reina en nosotros es el Señor. Él es el Señor de nuestra vida. Él es la razón de nuestra existencia. ¿Me entiendes? Por eso que Dios lo sabe todo. Dios, en los atributos de Dios, por ejemplo, Dios es omnisciente. Y para ti, tú crees que lo conoces, pero Él dice, no, no te conozco. Él es omnipresente. Él sabe cuando tú y yo estamos pecando. ¿Me entiendes? Él sabe todos los pensamientos que tú tienes. Si son de Dios y le agradan a Dios, Él va a permitir que tú le adores a Dios, que tú le alabes, que tú le glorifiques, que engrandezca su nombre, porque Él está allí. Él está, ¿me entiendes? Él está en tu mente, Él está en tu interior. Él está en tu interior, está fuera de ti, Él está omnipresente, Él está omnisciente, sabiéndolo todo, Él tiene todo poder. Tú no puedes, en tu vida no hay poder, no hay manifestaciones de poder porque tu vida no ha cambiado, no ha sido transformada por Dios. Pero en cambio, si tú has sido cambiado y transformado por Dios, ese Dios omnisciente lo sabe. Sabe que eres débil, sabe que hay momentos que tú pecas y te arrepientes, ¿me entiendes? Y que pecas no porque a veces quieres pecar, sino por situaciones que todavía estás creciendo, eres inmaduro y te dejas seducir por alguien y pecaste. Miren, David, ¿no? David tenía el corazón conforme a Dios y pecó contra Dios. ¿Te imaginas? Y David fue formado por Dios, fue transformado por Dios en la soledad, en el desierto, en las ovejas, criando las ovejas de su padre. Ahí él no iba a dormir en la noche a su casa, no, ya son las 2, ya son las 5, 6, tengo que ir a casa, tengo que ir a dormir. No, hermano, David era un adolescente y ahí tenía que criarse a cuidar las ovejas de su padre. Si venía el oso, el león, quien venieran los falsos profetas a quererse robar, los falsos pastores que robaban ovejas, él salía a defenderlos. Y en esa situación, que Dios, como dice en Romanos 8:28, que se ha leído hace un momento, Dios lo hizo crecer en el conocimiento de Él. Y llegó a crecer tanto que un día Saúl estaba en una crisis, estaba endemoniado prácticamente, y le dijeron, a ver, ¿conocen a alguien que puede aquietar? Porque cada vez que viene el demonio y atormenta a Saúl, se vuelve loco. Sí, conocemos quién, al hijo de Isaí, ¿a quién? A David. Mire, él vivía solo, sí, para muchos, pero ya cuando él comenzó a conocer a Dios, a amar a Dios, Dios lo hizo conocer y lo llevaron al palacio del rey. Y cuando el rey venía ese demonio, David se ponía a alabar a Dios, a adorar a Dios, porque el Dios omnipresente estaba en él. El Dios omnisciente estaba en él. El Dios todopoderoso le daba poder para que él alabara y glorificara a Dios. El Dios eterno estaba con él. El Dios que no cambia, que es inmutable, que le prometió y le prometió que él era alguien para Dios, creado para Dios, y que no le iba a dejar, estaba con él. Dios es inmutable, es decir, que no cambia nada. Dios es absolutamente inmutable, es decir, que no hay ni un cambio en Dios. Dios es el mismo desde antes que existiera nada en la tierra o toda la creación. Dios no ha cambiado absolutamente en nada, porque Él es todo suficiente. No necesita cambiar absolutamente en nada, porque todo lo que Él es suficiente, ¿me entiendes? Por eso que Él es infinito, Él es espíritu, ¿me entiendes? Él se merece Él es el supremo Dios, la supremacía. Tú y yo cuando entendemos y conocemos a Dios, estamos sometidos a Él. Por eso Él es el soberano. Él es el dueño de nuestra vida. Si le hemos entregado nuestra vida a Él, Él es el dueño de nuestra vida, ¿me entiendes? Por eso todos los atributos tú lo vas pidiendo al Espíritu Santo que te haga entender y vas conociendo cada atributo que se ha enseñado y vas meditando en ellos, vas buscando en la palabra los textos que respaldan cada atributo de Dios y cada atributo de Dios. Y después de que tú lo sabes de memoria o meditas, comienzas a pensar, Señor, si tú dices tu palabra, dice, cuando Salomón se puso delante de ti y cuando ya terminó de construir el templo, decía, los cielos no te pueden contener
¿cuánto más este templo que hemos construido, Señor? Le decía, mira cómo Salomón no solamente fue aquel que dijo, a ver, háganme esto todo, y él diseñó todo el palacio, todo el templo y después el palacio que tenía, hermano. El palacio es una locura. Cuando tú miras el libro de Reyes, cómo describen el palacio, es una construcción increíble, hermano. Ya el templo estaba limitado por ciertas cosas que Dios quería que ahí esté. Ese hombre, hermano, era increíble cómo podía tener tanta sabiduría, pero no humana, sino de Dios, porque él tenía una comunión perfecta con Dios. Pero a la vez que él tenía esa comunión, él se ponía a pensar, él se ponía a meditar, a reflexionar de las cosas que Dios le mostraba. ¿Entiendes? ¿No? ¿Por qué a veces fracasamos en las universidades? Porque nos desesperamos nosotros mismos, ¿no? Y nosotros queremos acumular mucho conocimiento. A veces hay problemas, ¿no? De ahora hay tanta información, Tú te puedes meter en un tema y al cual no necesitas ahondar tanto, porque no es el tema eso que tienes que tú ahondar, pero te pones a ahondar en ese tema. Tienes que estudiar varios temas para lo que te han pedido en el curso que estás llevando. Y tú te quedas en 5 temas, de 20 temas que hay. Ya, a la hora que ibas a dar examen, ya fracasaste, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque te comienzas a navegar, y ahí te metes, y quieres saber más. Se abre otra ventana, otra ventana, y cuando te das cuenta, ¡uy! ¡Guau! Me falta todo esto estudiar. Ahí no eres sabio, pues, ¿no? El sabio es aquel que dice, Señor, dame la sabiduría de estudiar lo necesario nada más y de entender lo que tengo que entender para que este curso en el cual estoy yo llevando, eso me va a ayudar a entender lo que el curso está determinando, porque el curso tiene un objetivo y estos elementos que yo estoy estudiando son parte de este curso que me van a ayudar a entender lo que este curso yo tengo que aprender. Ya mañana, más adelante, si es que Dios o en tu profesión lo determina, ya estudiarás estas cosas que soportan este curso, ¿me entiendes? En un posgrado, en una maestría, en un doctorado, si es que Dios quiere que lo hagas, lo harás por ahí, ¿me entiendes? Entonces el conocimiento, por eso dice el conocimiento envanece. ¿Qué conocimiento? El conocimiento mío de mí. ¿Me entiendes? Vuelvo a repetir, el conocimiento que es mío de mí, no de Dios. Que yo quiero superar. Yo quiero, cuando voy a predicar, salgo así con un pecho así como Superman. Entonces, ¿sabes por eso que Superman ahorita que tiene la S, no la tiene la S, la tiene en la espalda o la tiene en el pecho? Estoy lleno de orgullo, así, mira, yo sé un montón. ¿Te imaginas? Así hay mucha gente, así hay muchos cristianos que creen que porque acumulan conocimiento suyos, más no de Dios, más no con temor y temblor, más no meditando y reflexionando, amado hermano, porque no, y dirigiéndose y clamando a Dios, y asombrándose cuando algo nuevo aprende, asombrándose cuando algo nuevo que no entendía, dice, gracias Señor, ahora lo entiendo, esto estaba en tu palabra. Y lo mismo en la universidad, y lo mismo en el trabajo, amado hermano. Porque la universidad es teoría y a veces práctica, pero en el trabajo es práctica y teoría como ayuda. Y vas a encontrarte con grandes retos, muchos retos tremendos en el trabajo. Y ahí es donde tienes que, si tú eres un hombre o una mujer de Dios que teme a Dios y tiene conocimiento de Dios, sabes que sí lo puedes hacer, pero no tú, sino en el poder de Dios. Hay momentos que te van a dar un reto. A ver, Jaime, toma esto, a ver, tómame este caso. Resuélveme este caso. No, que yo no. Jaime no puede decir nada. Es su trabajo. Y él sabe que eso lo pueden dar. Y es verdad, cuando él mira y dice, uy, y se pone a llorar. Así pasa, hermano, no es broma. A algunos les pasa eso, cuando le dan un trabajo
que nunca pensaba que él podía tener ese trabajo, y ese es su trabajo, y que sabe que si no lo hace lo despiden, porque así es en el trabajo. ¿Es así o no es así? Es así. Tú no te vas a poner a llorar delante de tu jefe, ¿no? Tú vas a tu casa y dices, Señor, no sé cómo hacer, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me han dado un trabajo y no sé. Esto, cuando estudié en la universidad lo pasé así y ese curso lo pasé de yapa nomás, me yapearon. Pero ahora tengo que hacer, ¿qué tengo que hacer? Humillarme delante de Dios. Humillarme delante de Dios, ¿me entiende? Humillarme y Dios te va a dar la respuesta, amado hermano. Dios te lo va a dar. Te vas a esforzar, te vas a amanecer. ¿Me entiendes? Te vas a amanecer porque sabe que si no haces ese trabajo, hasta aquí nomás, Señor, gracias. Pase a cobrar y hasta el día. O llega, como en algunos lugares, no sé si en el Perú harán eso, que cuando tú llegas al trabajo, ¡uy! Mi tarjeta no está. Señor, pase por la oficina, ya está despedido. Chao. Así hay empresas, hermano. Así hay empresas. Acá en el Perú no sé si hay, pero en Estados Unidos es así. Tú llegas, o en otros países desarrollados, tú llegas al trabajo y no está mi tarjeta. Señor, por favor, pase ahí hasta la oficina. Le está esperando el jefe de recursos humanos. Señor, dice, ¿cómo está? Ah, ya. Mira, acá está su esto, vaya al banco y gracias por los servicios prestados y chao. Así es. A veces pensamos, hermano, pero aquí esto es importante. Por eso que el apóstol Pablo en Efesios, en el mismo capítulo de Efesios 1:17, también en otra oración, en la primera oración, porque la única epístola en que Pablo ora 2 veces, dice así, es en Efesios. Dice, voy a leer a partir del 15, pero el énfasis está en el 17. Por esta causa, yo también, no, perdón, me he equivocado, en el 4:13. 4:13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, ¿cuál es la meta del cristiano? ¿Cuál es la meta del cristiano? Conocer a Dios. ¿Y qué dice Romanos 8:29? Romanos 8:29 dice que todos que la obra que Dios está haciendo en nosotros por medio de su palabra y su espíritu es formarnos a la imagen de ¿quién? A la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese trabajo, cuando tú y yo entendemos que los ministerios, aquí por ejemplo, ¿no? Tú dirás, no, acá las cosas que se enseñan en la iglesia solamente son cosas espirituales. Son cosas para alabar, para adorar, para cantar, para ahí estar en el grupo pequeño y ahí comenzar a hablar. No, hermano, es mucho más que eso. Acá se enseña para vivir el día a día, las 24 horas del día, de todos los días hasta el día en que Cristo venga o hasta el día en que tenemos que partir. Cuando tú comienzas a conocer realmente a Dios y a entender a Dios, porque la clave es que tú llegues a conocer a Dios y aceptes que es en la iglesia, ojo, es en la iglesia donde Dios te va a hacer conocer a Él. Por eso es que tú no te puedes desconectar de Dios, tú no te puedes desconectar de la iglesia del Señor, ¿me entiendes? Porque a través de ella es que Dios te va a hacer conocer a Él y entenderlo a Él para el tiempo en que en esta tierra viviremos. Dios quiere que nosotros lo conozcamos en la medida que Él quiere. No todos van a llegar a conocer a Dios en una dimensión. Todos van a tener un distinto tipo de dimensión de conocer a Dios en esta tierra, porque en base a lo que tú tengas el conocimiento de Dios, Dios te va a demandar las cosas para las cuales Él te creó, te salvó, te ha redimido y te ha convertido, ¿me entiendes? Entonces, por eso que la demanda de Dios es que tú te esfuerces. Por eso Daniel decía, el pueblo que conoce a su Dios, ¿qué cosa? Se esforzará y actuará. Mire, Daniel estaba mirando las visiones que ya antes del final del mundo, de las cosas que van a suceder, y parece que pronto van a suceder. Vamos a Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11. Él estaba viendo la visión y veía toda la crisis que había. La crisis era terrible y él agarra y dice,
11:30. Dice, voy a leer a partir 32. Con lisonja se seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. ¿Qué significa eso? El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Aquí está hablando de que el anticristo, ¿no? o la manifestación de Satanás a través de los poderes que va a tener, porque él tiene poderes. ¿Por qué creen, amado hermano, que Dios tuvo que destruir Sodoma y Gomorra? Porque Satanás sedujo con lisonjas, con sutilezas, ¿no?, de muchas maneras y de muchas formas, a que la gente cambiara su manera de conocerse y de conocerse como seres humanos. Y, como diríamos el día de hoy, su chip fue transformado, ¿no? O su, ¿cómo se llama? Su hardware, ¿no? ¿Cómo es el sistema? Hardware, ¿no? El cerebro de los hombres fue cambiado, como el día de hoy está pasando, ¿no? Como está pasando el día de hoy, ¿no? Que cuando vieron a los ángeles, dijeron, mira, esos ángeles, mira qué hermosos que son. ¡Wow! Nunca hemos conocido así. Y quisieron tener relaciones sexuales con esos ángeles. Los hombres, no las mujeres. Y rodearon la casa de Lot. ¿Por qué? Porque su conocimiento estaba totalmente depravado. Estaba bajo maldición. ¿Entiende? Entonces, en medio de toda esa situación, entonces, ¿qué tenemos que hacer en este mundo pecador? Este mundo perverso, depravado por el pecado. Hacer lo que acá está diciendo Dios a través del profeta Daniel. Dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces, ¿qué significa? Que yo tengo que esforzarme ya en la gracia. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuando Pablo ya se está despidiendo y hace su testamento para Timoteo, la segunda carta a Timoteo le dice en el capítulo 2, Timoteo capítulo 2, versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Le dice, esfuérzate. Dice, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos en todo lo que la gracia nos ha dado, en conocer a Dios. Porque el único que nos puede salvar de este mundo perverso y pecador es Dios, pero conociéndolo a Él. ¿Por qué somos atraídos tan fácilmente por las cosas de este mundo? Porque no tenemos base, nuestro conocimiento de Dios no es sólido, no tiene sustento, ¿me entiende? Es pobre. Por eso que vamos a Colosenses 3:10 nuevamente, ¿ya? Colosenses 3:10. Pablo, el pensamiento paulino, Pablo conocía mucho acerca de Dios. Pablo sabía un montón acerca de Dios, hermano, antes de ser salvado. Olvídate, Pablo era una biblioteca andando, pero él no conocía a Dios. No conocía a Dios, ¿me entiende? Cuando el Señor sale al encuentro de él y le hace ver quién es él, y el Señor lo convierte, Pablo tiene que decir todo lo que ha aprendido, todo lo que sé, todo el conocimiento que me han enseñado es basura, es estiércol, es nauseabundo, no vale. Y lo tuvo que desechar. Pablo lo tuvo que desechar, amado hermano. Revestidos dice Colosenses 3:10, revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, amado hermano, jóvenes, Dios permita, ¿no?
y Dios tenga misericordia y siga teniendo misericordia de nosotros, y en especial de ustedes. Yo ya estoy de salida, ya no sé cuándo me voy, pero algún día me iré, ¿no? Si que Cristo tarde en venir, ¿no? Me iré, pero ustedes todavía, si Dios les da vida, ustedes se van a quedar. Y van a enfrentar situaciones aún más difíciles de la que está pasando el día de hoy, ¿me entiende? Donde la moral, una sociedad sin moral, una sociedad amoral, donde la moral ya no existe. Y si tú no tienes un conocimiento de Dios, si tú no te esfuerzas por conocer a Dios, vas a ser parte de este tema. Y lo más triste es que tú puedes creer que eres cristiana o cristiana y eres salvo cuando realmente tú eres seducido y eres parte del sistema de ellos. Por eso que ahí dice, hay una renovación. Por eso que Pablo cuando en el 12.1 dice, renovar vuestro entendimiento. ¿Quién te hace renovar vuestro entendimiento? Dios. Dios, ¿me entiende? Dios. Pero como dije al comienzo, tú tienes que meditar en Él. Tú lees la palabra de Dios y tienes que meditar en ella. No es algo que solamente hay que leerla, sino que hay que profundizar. Por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, mira, Pedro, si lo miramos humanamente, Pedro fue un pescador, pero aquí está escribiendo una epístola magistral, porque él tuvo un encuentro con Dios. Él tuvo la bendición de parte de Dios, que Dios Padre lo escogió a él para que él dijera, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús le dijera, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Cuando Jesús preguntaron, ¿y qué dicen ustedes? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, le dijo el Señor, te felicito, bienaventurado, dichoso, porque has sido escogido por Dios. Por esa revelación no es tuya, esa revelación te la ha dado el Dios Padre. ¿Se lo aclara o no se lo aclara? Se lo aclara. Cuando tú y yo entendamos eso, amado hermano, que todo lo que tenemos es de Dios y es para su gloria de Él, vamos a entender. Pues mire lo que dice Pablo en 1 de Pedro, capítulo 1, del versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuando tú conozcas más a Dios, teniendo esa relación, esa comunión con Dios, cuando tú lo veas a Dios en la universidad, cuando tú lo veas a Dios como padre, como esposo, como hijo, como trabajador, cuando tú lo veas a Dios en cualquier área de tu vida, en cualquier momento, vas a tener un conocimiento de Dios y eso te va a dar paz y gracia. Viene como resultado de la gracia de Dios y viene como resultado que ya estamos en paz con Dios, pero también cuando tú conozcas más a Dios, la gracia de Dios se va a manifestar en mayor dimensión. ¿Está entendiendo? Es como un ida y vuelta, ¿no? Dice acá, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Cuando más conozcas a Dios, vas a entender más la gracia de Dios, que tú no haces las cosas por ti mismo, que todas las cosas que haces dependen de Dios y que tú dependes de Dios. ¿O no, Dayana? 4.500 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, ¿no? Ahora, Dayana para en esa altura últimamente. Estaba en Puno, o no, en Moquegua, 4.500. Ahora está en Pascua, 4.500. Mira, la semana pasada estuvo en Moquegua, ¿no? En la sierra de Moquegua, y ahora ha estado arriba del Cerro Pascua todavía. Y yo le preguntara a Dayana, a ver, recuerda, Dayana, ahí, estás ahí, en esa mina, mirando, ahí estás haciendo tu trabajo. Y comienzas a recordar esa grandeza de Dios, esa creación de Dios, y hombres trabajando ahí,
hombres ganándose el dinero, el pan de cada día, en esa situación, trabajando. ¿Quién hace eso? Algunos de ellos son cristianos. Y ahí trabajando ellos tienen gracia y paz, porque conocen a Dios y a nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Dice, todas las cosas que conocen a la vida de piedad, a la vida la piedad es la vida cristiana. De honrar, la piedad es honrar, reverenciar a Dios. La piedad es honrar, reverenciar, respetar, ponerle a Dios en su lugar. ¿Entiende? Nos han sido dadas por su divino poder. Cuando tú recibes el poder de Dios y comienzas a experimentar el poder de Dios, estás conociendo a un Dios de poder. Y eso te lleva a vivir una vida ¿de qué? De piedad. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mira, Dios nos llamó por su gloria y excelencia para que Él se glorifique en tu vida. No voy a decir el nombre, hermano, pero en estos días hay una familia que ha tenido una situación dificilísima, ¿no? Muy difícil. Y yo le decía, Dios va a actuar, Dios va a actuar. Y Dios todavía está actuando recién, está comenzando a actuar. Este muchacho sabe jugar pelota. Tiene ese talento de jugar pelota. Y juega bien. Pero en el lugar que está, en ningún momento había tenido la oportunidad de mostrar que jugaba pelota. ¿No? Y por esas cosas que Dios permite, se dio la oportunidad de jugar fútbol. Y cuando lo vieron, dijeron, wow, oye, está bueno, ¿eh? Y 2 personas se acercaron y dijeron, cuando tengas tus papeles en orden, vienes y hablamos. Mira, eso va a ser una puerta increíble, hermano. Dios va a abrir puertas. Dios es Dios, ¿me entiende? Cuando tú tienes temor de Dios y tú amas a Dios y estás en crisis, que tú crees que nadie se está ahí, Dios, ese dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios se glorifica en esos momentos, hermano. Cuando tú estás en la peor situación, que humanamente dice, ya, aquí yo me rindo acá, pero tú sigues confiando en Dios. Dice, y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos ha salvado para mostrar su gloria y excelencia. Gracia y paz nos da el conocimiento de Dios. Dios nos da su gracia y su paz para conocerlo a Él. Cuando lo conocemos, da su gracia y su paz. Pero cuando más lo conocemos, más gracia y paz. Pero también cuando tú vives una vida de piedad, que Él también te la da todos los recursos para que tú vivas una vida de piedad, para que tú tengas temor de Dios, para que tú ores, para que tú busques a Dios. ¿No? Porque nosotros, hermanos, nosotros somos pecadores, nosotros somos rebeldes, nosotros no queremos saber nada de Dios. Yo no quiero saber nada de Dios, hermano. Yo no quiero saber nada. Yo humanamente, yo soy lo peor de lo peor, ¿me entiendes? Si aquí estoy es porque por su gracia, por su misericordia, Él me ha salvado y me ha cambiado, pero olvídate, hermano. Yo no sé cómo eres tú. Cada uno sabe cómo es, hermano. Ayer ustedes escuchaban predicar a ese muchacho, ¿no? A Josué Contreras, ¿no? Él decía, yo estaba en pecado, yo practicaba, ¿qué decía? La pornografía. Tener esa valentía de decir, yo practicaba la pornografía. Es decir, miraba eso y declararlo públicamente. Es que ha sido cambiado y transformado por Dios. Solo Dios, amado hermano, puede hacer eso. ¿Me entiende? Cuando tú conoces a Dios. A veces cuando en este mundo, hermano, usted está navegando y cuando menos te das cuenta, estás metido en páginas pornográficas. ¿Dónde está la gloria y la excelencia de Dios? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? ¿Dónde está el temor de Dios? Cuando tú menos te das cuenta, fornicaste. Y ya está, fornicaste. ¿Sí? ¿Cómo sale de esa condición? ¿Quién te saca de esa condición? Solo Dios, hermano, solo Dios. Cuando tú conoces a Dios, Él vienes a Él y le pides perdón a Dios. Él nos cambia, nos transforma.
El conocimiento de Dios nos acerca a Él, por medio de la cual nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegaste a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bueno, dice, y a vosotros también, poniendo a toda diligencia para esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Dice, a la fe que Dios nos da, y la virtud es aquello que nos caracteriza a todo cristiano, nos da conocimiento. Mire, ¿cuántas veces nos habla el Señor de la necesidad del conocimiento de Él? De conocerlo a Él. Y es algo que va a ser cuando Dios nos da esta bendición de poder entender por qué tenemos que conocerlo. Y es una fuente inagotable de cada día, de cada momento. Amado hermano, joven, tú vas a entender por qué Dios quiere que tú lo conozcas. Por qué Dios quiere que tú te acerques a Él. Ninguno de los que estamos aquí estamos de casualidad, hermano. Cada uno de los que está aquí, Dios tiene pleno conocimiento de ti. Pero Dios quiere que tú lo conozcas, para que tú conozcas el plan que Él tiene para ti, ¿no? De que lo conozcas a Él, de que lo ames, de que lo sirvas, de que te puedas asombrar, lo puedas adorar, puedas glorificar su nombre, puedas engrandecer su nombre, no solamente aquí, amado hermano, no solamente predicando, enseñando, viniendo, cantando, tocando instrumentos. Eso es parte de. Dios quiere mostrar ahora más que nunca su gloria en este mundo, amado hermano. En este mundo. Tú dices, pero tú te puedes mirar y dices, uy, mira, yo soy así, yo soy bajito, soy cholito, soy asá, mis padres son así. Mano, olvídate de eso. Tú eres hijo de Dios y Él te conoce como su hijo. Y tú y yo tenemos que aceptarnos que somos hijos de Dios, conocer que somos hijos de Dios. No importa, hermano, donde tú vayas, donde tú estés. Tú dices, eso es imposible, pero si Dios te ha dicho que tú vas a tener el conocimiento mío y yo te voy a capacitar para que tú te introduzcas ahí, Dios te lo va a hacer, amado hermano. No estés a veces, el gran problema es que los padres, muchos de sus padres, les enseñan a mirarlos a ellos como la fuente de bendición, como la solución a sus problemas. A veces es mejor, amado hermano, no tener nada, a tener todo. Porque cuando no tienes nada, tú tienes que recurrir solamente a Dios. Y Dios te va a proveer todo. Y cuando tú conoces a Dios, como volvemos a volver a repetir, como David, ¿no? ¿Te imaginas que su padre se había olvidado que él tenía un hijo que se llamaba David? Ah, verdad, tengo un hijo que se llama David, ¿no? Para que vea cómo, en qué condición se encontraba David. Pero David nunca dudó de Dios, hermano, porque él aprendió a conocer poco a poco a Dios. Y cuando cayó y pecó, durante esos meses que estuvo en pecado, porque fueron varios meses, como casi 2 años, ¿no? Cuando él volvió a Dios, hermano, vio el dolor de conocer a un Dios santo, es verdad, un Dios perdonador, pero también un Dios que los pecados que él había cometido, vio las consecuencias de sus pecados. Al hijo que amaba, ¿no? Primero a Adonías, ¿no? Terminó con problemas con su hija, ¿no? Y Absalón, su hermano, lo mató, ¿no? No lo perdonó. Mira, David comete el error de no castigar a Absalón, y Absalón después se rebela contra él, y después Absalón muere. Muere el hijo que tiene con Betsabé. Entonces, él ve, por eso dice, esto de conocer a Dios es una gran bendición, pero también es un gran reto, amado joven, de vivir en santidad, en el temor a Dios. Dios tiene la capacidad
de bendecirnos. Dios quiere que lo conozcamos. Dios quiere que siempre le tengamos temor. Dios nos da sabiduría, inteligencia. Dios nos da discernimiento. Dios nos da perfecciones que otros no pueden ver. Cosas que otros no pueden ver, Dios te lo da. Pero siempre glorifica el nombre de Dios. No lo busques a Dios por las cosas materiales. No lo busques a Dios por las cosas que Él te pueda dar. Búscale a Dios porque Él es Dios. Por eso Jesús dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y justicia y todo lo demás será añadido. Dios, si tú conoces los atributos de Dios, vas entendiendo los atributos de Dios poco a poco, vas a ver que todos los atributos de Dios están unidos, todos están amarrados. Ni uno no puedes dejar un atributo fuera, todos. A medida que vas conociendo y lo vas entendiendo, vas a ver la grandeza del Dios que tú y yo conocemos. Ese Dios no solamente es omnipotente, omnipresente, omnisciente, ese Dios es soberano, ese Dios es fiel, ese Dios es protector, ese Dios es santo, ese Dios es misericordioso, ese Dios ha comenzado una buena obra en ti y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Él no va a quitar la mirada de ti. Él se ha encargado y te ha tomado en tus manos. Yo no sé cuántos están en esa condición, claro, de que Dios los ha salvado, los ha convertido. Algunos de repente no entienden, pero en un momento determinado van a tener un encuentro con Dios como lo tuvo Pablo. Dios nos va a hacer caer del caballo, de donde estamos, de nuestros recursos, de lo que somos, para volvernos ciegos, para que en ese tiempo meditemos en Dios y después Él nos abra los ojos del entendimiento y lo podamos conocer como Pablo conoció a Dios y Dios lo usó para engrandecer su nombre. Tú y yo no vamos a ser como Pablo en la dimensión de Pablo, pero Dios nos puede usar para que su nombre sea glorificado. De repente, en mayor trascendencia, podemos influenciar en muchas personas. El día de hoy, amado hermano, la iglesia necesita mostrarse a este mundo que el Dios que creemos es un Dios que conocemos, es un Dios todopoderoso, es un Dios que está dispuesto a cambiar y a transformar esta humanidad. Y en Él vamos a encontrar satisfacción, en Él vamos a encontrar satisfacción, en Él vamos a encontrar lo que tú y yo no encontramos en el mundo, lo encontramos solamente en Dios. Eso que nos llena, eso que nos satisface, ¿me entiende? No como esa mujer samaritana que tenía 5 maridos, ¿me entiende? Que nada lo saciaba, que era insaciable, pero cuando vino a Cristo, todo fue saciada. Su sed fue llena, ya no tuvo sed. Dios, al conocer a Dios, Dios llenó su vida, Dios llenó su corazón. Padre, te alabo y te bendigo. Te pido misericordia, Señor, para que nosotros podamos esforzarnos en conocerte a ti, ahora que tú nos has salvado y convertido. Porque aquel que conoce a Dios se tiene que esforzar por conocer a Dios. Se tiene que esforzar en la gracia, se tiene que esforzar en esos medios de la gracia que tú nos has dado, como es la oración, como es el estudio de la palabra, como es la meditación, la reflexión de las cosas que tú nos enseñas y las cosas que vemos, Señor, oh Padre, también en el temor de Dios, en el temor de Dios, en el temor de Dios, de saber que tú todo lo sabes, que tú nos ves, Señor amado, pero que todo tenemos que consultarte a ti. Señor amado, para conocerte a ti tenemos que depender totalmente de ti, Señor, aún en las cosas pequeñas, aún en las cosas que parece que no son trascendentes, que no son importantes, en ellas tenemos también que consultarte a ti, Padre de la gloria, para que tú te puedas glorificar, para que tú te puedas engrandecer y tu nombre sea glorificado, Padre de la gloria, en nuestras vidas. Señor, llévanos a un conocimiento de ti, gradual, Señor, poco a poco, en ese cambio en nuestra vida, Señor, de ese hombre, de esa mujer interior que tiene que ser transformado a ti, Señor, hasta llegar a tener una vida plena. Como tú dijiste, el ladrón ha venido a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Cuando te vamos conociendo, comenzamos a experimentar esa vida abundante, que todo lo que tú quieres que
experimentemos, lo vamos experimentando, aún en las crisis, aún en los problemas difíciles que afrontaremos, Señor, aún, Señor, en la escasez, aún, Señor, en la enfermedad, veremos tu gloria, te conoceremos, Señor, y tu nombre siempre será engrandecido. Nunca dejarás de engrandecerte, Señor, en nuestras vidas. Señor, por eso decía el salmista, oh Señor Dios mío, cuánto te has engrandecido, porque cada vez conocía más a Dios, cada vez entendía más de Dios, y así será con nosotros, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.